¿Qué es lo nuevo en la versión 11.0 de Visagi? ¿Cómo crear un conector REST? Conectando con Plivo. Visagi soporta dos tipos de conectores: conectores REST asistidos y conectores personalizados. Usted deberá usar los conectores REST asistidos cuando su conector va a consumir un servicio RESTful. Su conector usa alguno de los siguientes tipos de autenticación. Sin autenticación. Autenticación básica. Digest. OAuth 2.0. En sus versiones credenciales del cliente o contraseña del dueño de los recursos. Los parámetros de entrada y salida no necesitan ser procesados. Todas las condiciones se deben cumplir si se desea usar un conector REST asistido, pues de otra forma, se deberá usar un conector personalizado. El editor de conectores presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar para los conectores REST asistidos. Los conectores REST asistidos no requieren código de programación, lo cual disminuye los requerimientos técnicos para su creación. Estos conectores son creados para conectarse a sistemas de terceros usando solamente el protocolo RESTful. En el próximo video revisaremos los conectores personalizados. Ahora, miremos qué pasa cuando una compañía, siguiendo el proceso de registrar un nuevo cliente, valida el número de contacto de un nuevo cliente antes de agregarlo en su sistema. El proceso empieza con el diligenciamiento de la información personal del cliente. Luego, un sistema de llamadas automáticas le lee un código al cliente. En este ejemplo usaremos Plivo para hacer las llamadas automáticas y nos conectaremos usando los conectores de Visagi. Por cada nuevo conector, usted deberá seguir los siguientes pasos. 1. Revisar la documentación del sistema externo. 2. Usar el editor de conectores de Visagi para crear el conector. 3. Instalar el conector en tu proyecto, configurarlo y usarlo en una tarea de servicio. Para poder conectarse con un sistema externo, debemos conocer este sistema. Algunos de los aspectos relevantes son: procedimientos de autenticación, nombres de los métodos requeridos y sus especificaciones, datos de entrada y salida. Otros elementos, como manejo de errores y valores predeterminados. Plivo tiene disponible una página web con la documentación de su API. Nosotros usaremos el método de hacer una llamada saliente del menú de llamadas. Para este método, Plivo solicita los siguientes parámetros. Tipo de solicitud POST, URL destino. Tenga en cuenta que Plivo solicita el Auth ID como parte de la URL. Parámetros de entrada. Destino, número al cual se va a hacer la llamada. Origen, número que el receptor identificará como número de origen. URL de respuesta. Una vez la llamada es respondida, Plivo solicitará desde esta URL un archivo XML con el mensaje. Método de respuesta. Representa cómo Plivo solicitará el archivo XML. Parámetros de salida. Mensaje. Contiene la respuesta de Plivo, es decir, la respuesta de la llamada. Por ejemplo, llamada realizada. Autenticación. La autenticación de Plivo es de tipo básica, la cual solamente requiere un nombre de usuario y una contraseña. En este caso, los parámetros son el Auth ID y el Auth Token, generados por Plivo. Para poder probar este conector, usted puede crear una cuenta de prueba gratis. Con esta, usted podrá hacer algunas llamadas gratis, agregar números predeterminados y generar el Auth ID y Auth Token. Luego de entender la documentación y habiendo creado la cuenta, podemos empezar la configuración de nuestro conector. Primero, decidiremos si debemos usar un conector REST asistido o un conector personalizado. En nuestro ejemplo, podemos crear un conector REST asistido, pues se cumplen las tres condiciones para ello. Para comenzar a crear el conector, debemos ir a la página web del editor de conectores y hacer clic en Conector REST. Ingrese un nombre para el conector. El resto de los campos, como la descripción, el autor y el icono, no son obligatorios, pero le permitirán identificar el conector cuando lo esté configurando.
En el tablero de conectores de Visagi, podemos agregar varias acciones, donde cada acción representa una petición diferente a otro servicio del mismo proveedor. Por ejemplo, Plivo también permite enviar mensajes de texto. 1. Haga clic en Agregar una acción y nómbrela Hacer una llamada saliente. 2. De acuerdo a la documentación del proveedor, a este método se accede mediante una petición POST. El tipo de petición determina cómo debe ser enviada o recibida la información del sistema externo. 3. Ingrese la URL del servicio. Agréguele un par de corchetes al OutID. De esta forma, Visagi reconocerá que es un parámetro adicional y lo solicitará posteriormente. 4. Agregue también una descripción para la acción. En la pestaña Entradas, configure los parámetros que el conector enviará al sistema externo, mientras que en la pestaña Salidas, configure los parámetros que el conector recibirá del sistema externo. 5. En la pestaña Entradas, haga un registro por cada parámetro de entrada. Expanda la opción Inputs. Luego, agregue 4 nuevos parámetros haciendo clic en la cruz a la derecha de la lista Input. 6. En la pestaña Salidas, agregue un elemento para el mensaje de salida. 7. Finalmente, descargue el conector. Luego de crear nuestro archivo conector, el siguiente paso es instalarlo en el proyecto. En Visagi Studio, 1. Abra la vista de Experto y seleccione Sistemas. 2. Seleccione Conectores y haga clic en la opción Adicionar conector desde archivo, ubicada en la barra de herramientas. 3. Ubique el archivo conector.bisc en su computador y selecciónelo. En el video de cómo usar los conectores de Visagi, ya vimos cómo configurar el conector y usarlo desde una tarea de servicio. Revisemos nuevamente el proceso. 1. Configure un nuevo sistema en el conector. 2. Agregue un nombre y una descripción y seleccione Básico como el método de autenticación. 3. Ingrese un usuario y contraseña. En este caso, el usuario es el OutID y la contraseña es el OutToken. 4. Haga clic en OK para finalizar la configuración. Ahora, use el conector desde una tarea de servicio. 1. En el asistente, vaya a Reglas de negocio y luego a Acciones de actividad. 2. Agregue un conector en la opción Al entrar. 3. Seleccione el conector de Plivo y luego la acción Hacer una llamada saliente. 4. Mapee la información de la llamada. El parámetro destino deberá ser el número de contacto. 5. El resto de los parámetros se deben configurar de la siguiente manera. From será el número que identificará el receptor. URL respuesta es una dirección que contiene el mensaje y la configuración de la llamada. Ingrese la siguiente URL. En método de respuesta ingrese GET. Haga clic en Siguiente, luego Finalizar. Lo invitamos a mirar el video de cómo usar los conectores de Visagi para ver un tutorial paso a paso de cómo configurar un conector en Visagi, así como a visitar la sección de ayuda. En el siguiente video, usted aprenderá cómo crear un conector personalizado.